Aquí tenemos dos vasos que todos habéis dado por hecho que eran dos vasos de cristal rellenos de agua. Sin embargo, Miguel, al acercarse y al hacer un examen más detallado, más concienzudo de estos dos vasos, pues ha descubierto que uno era agua y el otro efectivamente no era agua, sino que era anís, bueno, que es cercano, que era alcohol. Hay muchas cosas que al verlas de lejos nosotros decimos, son lo mismo, es la misma cosa. A mí y a mi hermano muchas veces, al vernos de lejos, dicen, son iguales. Cuando nos acercamos los dos dicen, Juan es más guapo, ¿vale? Mira, Bárbara me ha dicho, no estoy de acuerdo con eso, tú estás enamorado y no cuentas. Pero al acercarse descubren que no. En el seminario, cuando yo fui la última vez a Argentina, él estaba estudiando allí y nosotros fuimos de visita. Y de lejos me saludaban y me decían, Ezequiel, y llegaba y decían, no, este es más flaco. Bueno, ya no se puede decir lo mismo porque estoy cogiendo un peso de gloria, no sé si que es la unción pastoral, si quiero darle más moral al espíritu, pero bueno, se está notando que Cristo está presente. Pero hay muchas cosas que al verlas de lejos decimos, esto es lo mismo, pero al acercarnos, al verlo a más detalle, nos damos cuenta que es diferente. El día domingo, Ezequiel estuvo compartiendo acerca de la obediencia. ¿Es así? ¿Estás despierto? Pues acerca de cómo el Señor recompensó a la tsunamita por ser obediente y entregada a ella. Y hoy quiero hablarte de dos clases de obediencia. Obediencia que quizás cuando la ves de lejos, tú dices, esto es lo mismo. Pero cuando te acercas, y sobre todo cuando nos acercamos con la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que son dos cosas muy diferentes y sobre todo que producen resultados diferentes en nuestras vidas. Yo si me bebo el agua me va a sentar de lujo, si me bebo el alcohol me va a dar limpito por dentro. Voy a tener otros efectos secundarios no tan saludables, ¿no? Porque nunca he hecho la prueba, gracias a Dios, pero no creo que me haga muy bien beber un vaso de alcohol con 96 grados, ¿no? Y quiero que, vamos a ver Lucas 12, pero antes quiero leerte Mateo 5:20. Mateo 5:20 dice, Jesús hablando, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Voy a cambiar un poquito este versículo. Jesús dice que si nuestra forma de obrar, que ha de ser justa, no es mayor que la de los fariseos religiosos de esa época, no podemos entrar al reino de los cielos. De otra forma, podríamos decir que si nuestra obediencia, nuestra forma de obedecer y actuar con respecto a Dios, no es mayor que la de los fariseos, no podemos entrar al reino de los cielos. Y lo que te preguntarás tú a continuación es, ¿cuál es la justicia o cuál es la obediencia o la forma de obrar que tenían los fariseos? Ahora mismo te la voy a responder. Los fariseos eran el grupo religioso. Eran aquellos que tú los veías y eran el ejemplo de cómo comportarse delante de Dios. Eran aquellos que rezaban más tiempo, que sabían más la Biblia. Tú a un fariseo le decía, Deuteronomio 26-25, y te decía, Deuteronomio, a ver, alguno que me sé, del 6-25 no me lo sé. Bueno, en la Shema de Israel, ¿cuál es? Deuteronomio 6, Barbie, 6-5, ¿verdad? Oye, Jehová nuestro Dios, mira, Helen es más lista que yo, me va a ayudar. Nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, uno es. Oye Israel, no, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. 6-4, mira, se nota que no somos fariseos aquí, ¿vale? Pero seguro que un fariseo te recitaba esto en hebreo, que suena mucho más complicado, de memoria y sin problema, y así se sabían prácticamente toda la Biblia. Ellos eran los que más ayunaban, no estaban como yo, ellos eran los que daban más limosna. Tú los veías de lejos como estos vasos de agua y tú dices,
lo que hay ahí es agua. Lo que hay ahí es obediencia al Señor. Ellos son un ejemplo. Yo tengo que ser como ellos. Pero Jesús se acerca a ellos y dice, mira, si tu justicia no es mayor que la de ellos, no dice, te salvarás por los pelos. Dice, no entrarás al reino de los cielos. Wow. Quiero darte dos características de esta obediencia de los fariseos, de esta forma de actuar de los fariseos, forma de actuar que de lejos parecía la correcta, pero cuando te acercabas, cuando Jesús puso la lupa, se dio cuenta, entre otras cosas, de dos. Lucas 12, versículo 4 y versículo 5, id abriéndolo. Una de las características, y esto lo podéis leer si leéis tranquilos Lucas 12 y leéis los evangelios, que vemos en los fariseos es la hipocresía. Jesús dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es hipocresía? A ver quién me ayuda. Exacto, aparentar algo que no es. Porque los fariseos, cuando ellos actuaban y buscaban en hacer lo correcto delante de Dios, estaban aparentando algo que no es. Yo no sé si habéis visto en estas fotos comparadas de mujeres sin maquillar. Lo habéis visto, ¿no? Qué malos recuerdos, ¿verdad? Qué susto. Todos de jóvenes o adolescentes tenemos alguna amor platónico en el cine, ¿vale? Y a mí cuando yo vi esa foto se me cayó algún amor platónico. Pero eso es hipocresía. Tanto maquillaje tenían que aparentaban algo que no es. Y estos fariseos que parecían que estaban limpios, que seguían a Dios por dentro, sus deseos, lo que les movía dentro de su corazón era muy malo. Por ejemplo, diezmaban un montón y daban un montón al templo, pero después quizás veían un necesitado y pasaban y ni siquiera bajaban la mirada. Y cuando Jesús pone la lupa en su vida y examina su obediencia, se da cuenta que esta obediencia no estaba tan encaminada a agradar a Dios, que Dios lo ve todo en todo momento, sino en aparentar y agradar a los hombres. Sino en que ellos cuando pasaran y pasearan por el mercado dijeran, uy, qué chico más espiritual, uy, mira, siento la unción al pasar él alrededor del mío, uy, qué bien ora, uy, cómo predica este chico, uy, cómo se da a los necesitados, mira, ay, cómo agarró ese niño huerfanito. Su justicia no estaba tan aparentada a ganar los aplausos del cielo, sino ellos fingían ser buenos delante de Dios para tener el aprobado y el ok de toda la gente. Para ganar popularidad. Creo que una definición amplia de hipocresía, de la actitud de estos fariseos que el Señor condena y dice que con esta actitud no podremos entrar en el reino de los cielos, es lo que dice Lucas 12:4. Mas os digo, ¿me estáis entendiendo hasta aquí? Vale. Mas os digo, amigos míos, no temáis, y viene hablando de los fariseos, a los que matan al cuerpo, porque después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echarla al infierno. Sí os digo, a este temed. Ser un fariseo, ser un hipócrita, tener una obediencia que a Jesús no le es agradable, que desde lejos parece agua, pero cuando te acercas es algo venenoso y que va a dañarte, es una obediencia por temor a lo que los hombres puedan pensar, hacerte o decir de ti. Jesús les dice de una forma simple, mira, tu problema, vuestro problema, el problema de los fariseos es que
tienen más miedo, respeto, reverencia a lo que los hombres pueden decir que a lo que Dios piensa de ellos. Pablo decía, si yo busco agradar a los hombres, ya no estoy buscando agradar a Dios. Y cuando vemos esta clase de personas y esta clase de obediencia que Jesús rechaza, vemos que hay más temor a lo que los hombres le puedan dar y quitar, decir o no decir, que a lo que Dios puede pensar. En segundo lugar, te voy a invitar que vayas buscando Lucas 12:21. Encontramos la avaricia. Por un lado, los fariseos y su obediencia estaba caracterizada por buscar el favor y el beneplácito de los hombres y mostrar algo que no eran. Y en segundo lugar, por la avaricia. Ellos se mostraban espirituales, sacrosantos, que le importaban las cosas del templo. Pero al final, lo que más le importaba era lo lleno que estuviera su bolsillito. Eran las cosas del aquí y del ahora. Era el número de ceros que había en su cuenta bancaria. Era obtener alguna clase de beneficios a través de la obediencia. Lucas 12:21 dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Jesús dijo, el que busca hacerse tesoros para sí, no está buscando hacerte tesoros para Dios y no es rico para Dios. Y si no es rico es, el que busca hacer tesoros para sí, para Dios, es pobre. Bueno, Señor, negociemos. Yo busco hacer tesoros para mí para poderte diezmar. Para dar una promesa de fe así potente. Para que cuando pase el alfolí, yo tire la mano y no se escuche ¡tirín! Monedita, sino se escuche un fajito. Y las tesoreras se pongan contentas y digan, ¡oh, Dios provee! ¿No? Nosotros intentamos conciliar estas verdades. Es que también tengo que ver por mí, tengo que ver por mi casa, por mis niños, ¿qué le voy a dejar a mis niños? Y esto no es malo. Pero Jesús dice tajantemente, si buscas hacer tesoros, obtener ganancias para ti mismo, como consecuencia, estás siendo pobre para el Señor. No estás buscando hacer tesoros en el Señor. Y la avaricia, a final de cuentas, porque generalmente cuando hablamos de avaricia, tú dices, mira, es que yo no tengo ningún problema con el dinero, porque no hay. Como no hay dinero, yo problemas con el dinero, nada. Eso los ricos, eso Rajoy y hay Bárcenas, que mira la que salía con Bárcenas, etc. Pero yo no tengo, es que no me da el dinero para ser avaricioso. Más quisiera tener la tentación de ser avaricioso. Eso significaba que tenía algunos eurillos en el banco. Pero es que no me da, Juan. Sin embargo, Jesús muestra que el ser avaricioso no tiene que ver con el número, la cantidad de dinero o de posesiones que tú tengas, sino tiene que ver con una actitud de buscar tener una ganancia para tu propio bien y no para el reino de los cielos. Y eso no es obediencia, eso se llama conveniencia. Yo creo que me seguís mirando, Juan, tío, yo llevo unos cuantos años, he hecho escuela de vida cristiana, estoy haciendo Z, no tengo este tipo de problemas. ¿Cuántas veces buscamos ser obedientes al Señor con el fin de obtener un resultado? ¿Cuántas veces hemos escuchado alguna palabra del tipo, y no voy a criticar esta palabra, si tú diezmas, el Señor abrirá ventanas de los cielos? Y tú ya no diezmas en obediencia al Señor porque Él es Dios y tú eres hijo. Tú diezmas porque dices, a ver si se abren las ventanas de los cielos.
Y estás mirando, después de dar la ofrenda generosa que el Señor te puso en el corazón, cada 5 minutos, bbva.es, actualizar cuentas. No se ingresa nada, me han estafado. Actualizar cuentas. ¿Cómo si yo estoy haciendo las cosas bien, que no tengo dinero, es que Dios no está conmigo, es que este pastor lo que quiere, y mira el pastor que bien. ¿Cuántas veces nuestra obediencia al Señor no depende tanto de lo que Él ha hecho, que es mandar a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna, y eso nadie te lo puede quitar? Nuestra obediencia no está sujeto a lo que Dios hizo, sino a lo que Dios nos puede dar ahora. Y cuando Dios nos da, estamos aquí, cantamos alegres, el gozo nos inunda. Pero cuando estamos viviendo un momento de estrechez, dígame, ¿te suena o solo me ha pasado a mí? Solo a mí, ¿no? Que yo de santo tengo el apellido. Y a Juan gritan por ahí. Jesús pone la lupa y dice, hay mucha gente que parece que obedece, que parece que entra en mi reino, que parece que son mis seguidores, que son muy obedientes, pero que en el fondo lo hacen para que la gente vean los buenos que son, o lo hacen para sacar algún beneficio, sea monetario, sea económico, sea en su propio corazón. Es que yo me siento bien si hago bien a la gente, está muy bien, me parece bien, esto es bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero al final buscas estar cerca de Dios o sentir la presencia de Dios no tanto porque Él se merece adoración, sino para sentirte bien. ¿Cuánta gente he visto yo acercarse al Señor, involucrarse en la iglesia para obtener un cargo dentro de la iglesia y quizás estar un día aquí predicando y no por una devoción profunda al Señor? Y cuando por H, por B o por Z han sido quitados de ese lugar o ellos mismos se han quitado con sus actitudes, su vida se ha hundido. Porque no era obediencia al Señor, sino era buscar ser rico ministerialmente en este caso. Y cuando hablamos de esta obediencia movido por otros móviles, por otros motivos, que no es honrar y darle honra de vida a su nombre al Señor y la gloria que Él se merece, el Señor dice, esta clase de obediencia, la de los fariseos, yo la repruebo. Estas son las características. Obediencia guiada, impulsada por la hipocresía y por la avaricia. Pero no solo veo esto, sino veo algo mucho más interesante que me llamó la atención. ¿Y qué lento voy? Lucas 12... No, aquí todavía no tengo el versículo. Veo un resultado. Ve un resultado, y lo voy a poder ver si ustedes leen en vuestro caso Lucas 12 en su conjunto. Ve un resultado. El resultado de esta clase de obediencia farisea, religiosa, una obediencia que busca el propio bien, es la ansiedad. Es que cuando tú buscas obedecer a Dios, o caminar en el camino del Señor de esta forma, dependiendo de cómo te mire la gente, dependiendo de qué beneficio te produzca, se produce algo que es ansiedad. Y creo que todos, una, dos o muchas veces, hemos transitado por el camino de la ansiedad, ¿verdad? Yo, hace no demasiado tiempo, no me daba cuenta, pero estaba ansioso, ¿no? Y hablando con el pastor, yo le digo, mira, es que esto me preocupa, y yo le pido y lloro. Pero me pregunta sabiamente, así, tocándose la barba como bien nos tiene acostumbrados. Y después de orar, ¿cómo está? Y bueno, sigo pensando y tal. Y dice, eso es que has orado, pero has seguido con tu ansiedad, no la has echado sobre el Señor. Y el Señor me hizo, a través de su vida, din, don, din. Y la verdad es que a través de esa luz pude orar y pude echar la ansiedad sobre el Señor, ¿no? De vez en cuando veo la sombra de la ansiedad y la tengo que volver a echar. Pero todos, tarde o temprano, hemos visto de cerca la ansiedad. Dicen que la ansiedad es la enfermedad
del siglo XXI. La ansiedad es una angustia, es una agitación, es una inquietud que produce una situación determinada. Viene una situación a tu vida, tú observas algo y el resultado es que te agitas, te inquietas, estás ansioso, preocupado y se produce por temor a perder algo que consideras valioso. ¿Perder qué? Puede ser perder un examen, suspender, tienes un examen y ante la inseguridad de ese examen tú estás ansioso, pero no sé cómo me saldrá y tal, y es muy difícil y yo cuando estoy dentro del examen me quedo en blanco, aunque me lo haya sabido. Y la preocupación por suspender ese examen te lleva a un estado de agitación, de angustia, por perder un trabajo, y eso quizás muchos de ustedes lo han vivido de cerca, por perder una posición económica, por perder un bien, una cantidad de dinero que tú has invertido en tal negocio y ahora corres el peligro de perderlo, una casa que no estás pudiendo pagar la hipoteca, por perder un familiar, el familiar cae enfermo, un primo, un hermano, un abuelo, y tú estás, que no sé, Juan, es que mira tal, y esto es normal. O nos ocurre a todos, por perder una relación amorosa, sentimental que tienes con alguien y corre el peligro de estrellarse y naufragar. Incluso, muchas veces esta ansiedad se produce por perder, por temor a perder y alejarnos de Dios. Y alejarnos del Señor. Sin embargo, la Biblia dice que estas cosas son normales para la gente del mundo. Creo que, si no me equivoco, Lucas 12:30, si no me equivoco. Pero para nosotros, no. Un amigo y consejero cuyo nombre no voy a decir para que no se vanagloríe, nada, es broma. Me enseñó algo que es, preocuparse es normal y Dios lo permite, pero estar ansioso es pecado. Está mal. Y cuando hemos hablado de la ansiedad, tú te has visto identificado en un montón de situaciones. Y no solo identificado, sino seguramente te has llegado a justificar y has dicho que esto es normal. Pero la palabra de Dios, Jesús mismo dijo, esto es normal para la gente de Él, pero para vosotros no. Cuando uno lleva y camina, intenta caminar transitar en el camino de la obediencia a Dios, buscando el bien, el agradar a los demás o buscando obtener algún tipo de beneficio, camina con ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque tienes miedo a perder aquello que valoras. Tú valoras la opinión de la gente y estás ansioso porque quizás una situación pueda hacer que pierdas la opinión de la gente, que la gente piense mal de ti. Tú valoras mucho tu casa y tienes miedo a perder tu casa. Tú valoras mucho el dinero y tienes miedo a perder el dinero. Tú valoras mucho la vida en la tierra y tienes miedo a causa de una enfermedad a perderla. Tú valoras mucho la vida en la tierra de un familiar y tienes miedo a que esa persona de tanto amor para tu vida fallezca. Como el fariseo, el religioso, se agarra a lo que tiene y se agarra a lo que otros piensan de él. Ante el peligro de perderlo, cae en la ansiedad. Sin embargo, la palabra del Señor nos revela un camino de obediencia totalmente diferente. Lucas va a decir, las palabras de Jesús, Lucas las va a repetir y va a decir, esto es normal para el mundo, para vosotros no, mas vosotros, versículo 31, buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán
añadidas. Mas vosotros buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 33. Vended lo que poseéis, dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mas buscad el reino de Dios. La obediencia y el camino de obediencia por el que todos queremos transitar, porque después va a haber recompensa, aunque no transitamos por la recompensa, sino por amor al Señor, que va más allá de la recompensa. Pero que el Señor muestra es un camino caracterizado porque tú ante todas las cosas buscas, anhelas, procuras, deseas la voluntad de Dios, el reino de Dios. Tú no buscas que el reino de Dios te traiga beneficio. Tú no buscas las añadiduras y de paso el reino de Dios. Está caracterizado por buscar, anhelar, desear el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios. Y en el versículo 33 va a decir, siguiendo explicando esto, vende todo lo que posees y da limosnas. Obedecer a Dios significa hacer una transferencia. Una transferencia donde tú dices, yo, Juan Santos, transfiero mi tiempo, mi belleza. Para algunos sería mi fealdad, ¿vale? Pero déjenme ser feliz, ¿no? Hechura del Señor somos. Mis capacidades, mis bienes, mi coche, mi, y así sucesivamente. Todo lo que poseo, todo en cuanto tengo en las manos, lo vendo. La misma palabra sería, lo canjeo para beneficio del reino. Ser obediente al Señor, buscar su reino significa canjear todo lo que tú tienes en tu mano. Tus hijos, tu familia, tus relaciones, tus amistades, tus capacidades, tus dones, tus talentos. Canjearlos, renunciar a ellos y ponerlos a beneficio del reino. ¿Y qué significa poner algo a beneficio del reino? Es ponerlo a beneficio del bien de la gente. Porque eso precisamente vino a ser Jesús. Jesús vino, dio todo lo que poseía como hombre, todo, hasta el último aliento, hasta la última gota de su sangre, a beneficio de todos nosotros. Por su sangre, todos nosotros hemos sido aceptos delante del Padre. Él dio todo literalmente. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y ser obediente al Padre significa vender, canjear, transferir todo lo que posees en obediencia a Dios para buscar el reino de Dios, que se traduce en beneficio de la gente. Limosna significa beneficencia, compasión, que des todo en compasión a la gente que lo necesita. Porque obediencia a Dios, en resumen, significa que todo tu corazón esté puesto en Él y en sus cosas. Allí donde estará tu tesoro. Donde está. Lo voy a leer literalmente, así no digo nada errado. Porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y Él te dice, vende todo lo que poseas y dalo a favor del cielo, del reino de Dios, para que tu corazón también pueda estar en el reino de Dios. Jesús va a repetir esto
Mateo 16:25. Y esto lo hemos dicho, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, de mi reino, de los demás, finalmente la hallará. Obediencia farisea, obediencia religiosa, significa seguir a Dios o transitar en el camino de agradar a Dios, pero finalmente para que los demás piensen bien de mí o para obtener beneficio, tener dinero, que el Señor me bendiga, que sane una enfermedad. Pero la obediencia que Jesús quiere es una obediencia donde tú lo das todo. Cuando tú vendes absolutamente todo por Él y por su reino. ¿Qué hemos dicho que produce la obediencia según los religiosos? ¿Qué producía? ¿A quién le gusta la ansiedad? Vale. Sabía que eres inteligente, ahora lo estoy comprobando. Lucas, me lo he saltado el propósito, 12:32. Te voy a hablar acerca del resultado, de a lo que te lleva una obediencia como el Señor quiere. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús dice, buscad primeramente, no os afanéis, no sed avariciosos, no sed hipócritas, dadlo todo por mí, sin temer, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Jesús va a decir, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Va a decir, el Padre tiene necesidad, sabe de qué cosas tenéis necesidad. Ante las necesidades económicas o las realidades que vivimos, las enfermedades de familiares, nuestra reacción, mi reacción, tu reacción es temer. Yo solo soy un miedica aquí, ¿no? Es temer, es decir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo voy a ser? Pero Jesús dice que no hay razón para temer. En la Biblia, Dios nos dice 365 veces, no temas, no temáis, no temed. ¿Cuántos días hay en el año? No vale el año bisiesto, no me seas listillo. 365. El Señor te dice un no temas para cada día de tu año. Cuando estaba orando, el versículo que se me vino a la cabeza fue este precisamente. Yo estaba orando, tenía dos planes de predicaciones en la mente. Uno era el justo por la fe vivirá y el otro era una del libro de Hebreos. Y lo que el Señor me dijo es, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Cuando nosotros lo entregamos todo al Señor, cuando nosotros transferimos nuestras posesiones a favor de su reino, ya no hay razón para temer. ¿Sabes por qué? ¿Lo sabes? Porque ya no tienes nada que perder. Cuando tú dices, todo lo que yo tengo es mío, es tuyo, perdón, es mío, todo lo que yo tengo es mío. Mira la carne cómo ataca en cualquier momento. La carne. Es tuyo.
y esto es literal, el coche se te rompe y tú le dices, bueno señor, se me ha roto el coche, a ver cómo te la arreglas. A ver cómo le pagas al mecánico, señor. Vamos a ver, yo soy tu siervo, esto es tuyo y tú te la vas a tener que arreglar. Tu familia tiene necesidad. Tú miras los papeleos y dices, transferencia a toda mi familia, mis hijos, mi mujer, finalmente es del Señor. Bueno, ¿cómo le voy a llegar a pagar todos los gastos familiares a fin de mes, pagarle la universidad a mi hijo, ayudarle con esto? Vamos a ver, Señor. Aquí hay un papel que dice que todo lo que yo tengo es tuyo, que mi hijo estaba incluido y sus estudios también. Señor, arréglatela, es tu responsabilidad, hombre. Cuando tú dices, mi vida es del Señor, y contraes una grave enfermedad, Señor, mi vida es tuya. Si tú la quieres utilizar para algo aquí en la tierra, yo sé que me vas a sanar. Si mi tiempo ha acabado, yo sé que ahí me espera el reino. El morir es ganancia, decía Pablo. ¿Qué pasará a mis hijos? ¿Qué pasará a mi familia? No lo sé, Dios sabe, las cosas son suyas. Pero cuando tú sigues esta clase de obediencia donde se lo entregas todo al Señor, el temor desaparece. Un emperador romano, no me acuerdo el nombre, en el siglo IV, es decir, escasos 3 siglos, 300 años después de la muerte de Cristo, o en el siglo III, poco tiempo después, escribió a otro gobernador, no sabemos qué hacer con los cristianos, porque no le tienen miedo absolutamente a nada, le echamos al circo, y no le importa, lo hemos echado al fuego, no le importa, incluso hemos torturado a su familia, y ellos han perseverado con cánticos. Dice la tradición que Pedro, cuando estaba en la cruz siendo crucificado, animaba a su mujer a seguir firme en la fe. Porque ellos habían transferido todas sus posesiones al Señor. Ya no les preocupaba absolutamente nada, solo buscar el reino, sabiendo que el resto de cosas, que las cosas secundarias iban a ser añadidas y que si les pasaba lo peor de lo peor, que puede ser que uno fallezca, Jesús estaba en el cielo, como nos lo muestra con Esteban. ¿Os acordáis? Esteban siendo apedreado, se abren los cielos. ¿Y qué ocurre? Ve al Hijo del Hombre. Jesús lo ve puesto de pie. Ya no estaba sentado a la diestra del Padre. Jesús se había levantado para esperar a su Hijo. Ahí llega aquel que ha transferido todas las posesiones hacia mí. Estoy esperando aquí en el cielo para honrarlo, para darle la recompensa que se merece. Hacerlo parte, sentarlo al lado mío para también que sea parte. Transfiere todas las posesiones a Dios, porque cuando tú lo haces, cuando tú llevas esta clase de obediencia que no es terrenal, no está sujeta a las cosas de la tierra, sino está sujeta al cielo, no hay razón para temer, para estar ansioso, para preocuparse, porque entiendes que el Padre te conoce. El Padre ha trazado un camino para ti, buenas obras de antemano para que tú anduvieses por ella y que nada va a ocurrir fuera de la voluntad del Padre. Y que si algo ocurre dentro de la voluntad del Padre, que quizás aparentemente tú pierdas cosas terrenales, va a ser para beneficio tuya, beneficio de su reino y beneficio de otra gente. No temáis, manada pequeña. Y me gusta esta expresión, manada pequeña. Parece que es irónico Jesús. No temad, no teméis, fuertes leones del Señor. Ahí sí, yo no temo porque soy un bicharraco, un león, que si me viene alguien y lo dejo. No teme, soldado, guerrero de Cristo, diría Javier García. Dice, no temáis, manada pequeña. Jesús, mira, tú predicas muy bien, pero aquí yo creo que lo de leones
soy el león de la tribu de Jehová, nosotros somos tus leoncillos. Tú sabes, my friend. Hubiera pegado mejor un pequeño consejo milético, Señor. No temáis, manada pequeña. Porque no tenemos razón para temer a pesar de nuestra debilidad. A pesar, va a decir Pedro, que somos la grey de Dios, somos manada, que significa rebaño, un rebaño de ovejas. No sé quién estuvo con ovejas, pero las ovejas son, son lelitas, no son muy inteligentes, son lentas. Tú puedes sacar dos utilidades a la oveja. O sacas lana y te abrigas, o te pegas un festín, que Andrés ya está con el diente largo así imaginándose la barbacoa. Un cordero. Tienen dos utilidades, no son animales inteligentes, sagaces. Y cuando el Señor nos compara, dice, no temas, grupito de ovejas. Jesús, cuando iba caminando por la tierra, nos veía como un grupo de ovejas descarriados y sin pastor. En primera de Pedro, a ver si no me equivoco, 2:25, va a decir, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, débiles, indefensas y el plato del día para cualquier lobo que aparezca por ahí. Erais un plato fácil, una presa fácil para el enemigo cuando querías echar vuestras vidas. Pero Pedro va a decir, pero ahora habéis vuelto al pastor, al obispo, al supervisor, al guardador de vuestras almas. Es verdad que éramos como un rebaño de ovejas descarriadas, indefensas, presas del enemigo. Pero de la tribu de Judá vino el pastor de nuestras almas. De tal forma que aunque somos como una manada débil, fácil presa de cualquier peligro, tenemos al pastor, al apóstol, al sumo sacerdote de nuestra fe, a Jesucristo de Nazaret, aquel que dio su vida, y si dio su vida, ¿cómo no va a dar el resto de las cosas a nuestro lado? De tal forma que si se acecha un lobo, nos acecha un león, alguien quiere quitar algo de nuestras vidas, Él con su vara, con su callado, nos infunde aliento. Él conforta nuestra alma, Él nos lleva a pastos delicados en medio de las dificultades más grandes. Él en medio del valle de sombra de muerte, rodeado de lobos, rodeado de enemigos o de circunstancias que acechan nuestras vidas, Él nos rescata. En la carne, naturalmente, somos una manada pequeña, bueno, y espiritualmente también lo dice el Señor, pero somos indefensos, estamos débiles, nada podemos hacer. Pero al recordar que tenemos un pastor, un gran pastor, que conoce nuestros nombres, no hay absolutamente ninguna razón para temer ni para estar afanosos. Hoy es un día para que a través de la palabra de Dios tú entiendas que debes de ser obediente al Señor, diciéndole adiós, no un hasta luego, adiós a la ansiedad, adiós al temor, adiós a esas preocupaciones que te inquietan día tras día, porque tú hoy recuerdas, y yo recuerdo, que el gran pastor, no un salteador, no un asalariado que viene y no le importa, simplemente quiere sacar un beneficio, ganar una paga,
sino el gran pastor, Jesús, cuida de tu vida, cuida de tus cosas. Y que si tú te entregas al reino, si tú obedeces, si tú lo das todo, Él añade, pone al lado el resto de las cosas que tú necesitas. Y si llegas a morir, y no hay que tener miedo a la muerte, aquí para la gente de la tierra es normal. Pero tú no eres de la tierra, tú has sido llevado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y tú no temes a la muerte. Porque si algo te acontece, algo te ocurre, vas con el Señor. Tú no estás apegado a nada de la tierra. Lo único que te afana y te preocupa, lo único que buscas desesperadamente es al Señor y a su reino. A lo único que quizás debes temer es a no estar agradándole a todas las cosas. No temáis, manada pequeña, porque a Él le ha placido daros el reino. Acompañadme en Apocalipsis 3:8. Ya va siendo la hora, así que vamos a agilizar. Apocalipsis 3:8 va a decir: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, el ángel a la iglesia de Filadelfia, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes poca fuerza, literalmente porque aún eres pequeño, manada pequeña, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La palabra de Dios y Jesús nos envió también como corderos, ya ni ovejas, sino crías de ovejas, corderos, en medio de lobos. Y tú y yo somos así, débiles, indefensos, pequeños, insignificantes. Pero si obedecemos, si entregamos todo, si guardamos la palabra, a pesar de nuestra poca fuerza, de nuestra pequeñez, Él va a dejar una puerta abierta que nadie va a poder cerrar. Él nos va a dar una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Él va a quitar todo temor y toda ansiedad de nuestras vidas. Amén. Amén. Lo último que dice este versículo es que al Señor, y esto es muy fuerte, le ha placido daros el reino. Obedecer significa perder todo a favor del reino. Pero obedecer significa que lo pierdes todo a favor del reino para que el Señor pueda darte el reino. Tú pierdes todo, haces una transacción que pone: yo doy mi casa, mi vida, mi y el Señor te devuelve una transacción que dice: mi reino. Y te preguntarás, ¿qué es el reino? ¿A qué se refiere el reino? Ezequiel dijo que es literalmente la obediencia en la tierra al cielo, es decir, la obediencia a Dios, finalmente. Es obediencia. Estaba con la obediencia el otro día. Pero Jesús y los evangelios y la palabra del Señor dicen, y Jesús dijo que su reino no es de este mundo. Cuando obedecemos, como resultado, reconocemos y valoramos lo que el Padre nos ha dado, reconocemos y valoramos el reino. Un reino que no es de este mundo, un reino que la polilla no puede destruir. Un reino que no se marchita, un reino que no se conmueve, un reino que no pasa, un reino que permanece.
Sin embargo, tú y yo muchas veces nos cuesta entregarnos al reino y hacer lo que el reino y tomar el reino que el Señor dio para nuestras vidas porque estamos atados a cosas que se marchitan, cosas que pasan, cosas que la polilla toma, cosas que metes en la lavadora y salen desteñidas. El reino. El reino tiene muchísimas cosas para decir. Estoy pensando cómo resumirlos para no entretenerme más y deciros lo justo y necesario. Si tuviera que hablar de reino y lo que me motiva a mí por luchar y para entregar todo lo que tengo, que son estupideces al fin y al cabo, por el reino del Señor, es lo que dice Apocalipsis 7, que va a haber un día donde no habrá llanto, no habrá dolor, el Señor enjugará nuestras lágrimas, no habrá llanto, no tendrás la posibilidad de sentir dolor. El Señor borrará, no borrará, pero enjugará, te consolará de toda situación que te ha producido dolor. Ese día, el reino de los cielos merece dar todo lo que tenemos y mucho más. Tú te esfuerzas por cosas y no está mal que se desvanecen. Y miramos y dejamos en un segundo plano el reino que permanece. Pero la esperanza del cristiano, aquello que nos mueva a seguir adelante a través de las dificultades, no es tanto que Dios nos bendiga aquí, que puede ser, mi ministerio, mi casa, que Dios responda, que sane a Pepito, que haga que esta chica que es tan linda se enamore de mí, que no soy tan lindo. No son bendiciones pasajeras, sino es que un día vamos a estar con el Señor en un reino perfecto, que Él lo regirá con vara de hierro y las naciones ya no podrán pecar más delante del Señor. Toda rodilla se doblará delante de sus pies. Mira, despiértate cada mañana anhelando esto. Acuéstate cada noche anhelando esto. Si algo te tiene que hacer levantarte y tomar fuerzas, no es que puede que te suban el sueldo el próximo mes. Es que un día te despertarás en el reino de los cielos, que un día todo llanto, todo dolor, toda razón para sufrir habrá desaparecido, que un día la corrupción habrá desaparecido, el pecado, la maldad, incluso la propia debilidad de tu cuerpo. Y el Señor dice, te cambio todo esto por el reino. Tú dices, es que no vale nada lo que tú le vas a cambiar delante del Señor. ¿Cuál es el negocio más lucrativo, más inteligente del mundo? Dicen que es vender un argentino por lo que dice que vale. No, comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. El negocio, esa acción, la acción más inteligente del mundo, es entregar cosas que no tienen valor, un valor muy temporal delante del Señor y recibir el reino de Dios. Recibir esa herencia, recibir esa esperanza, recibir esa promesa. Sin embargo, lo último que te quiero decir es que el reino no se manifiesta solo en el más allá, sino que el reino empieza a manifestarse. Hoy tengo versículos, pero no los leo para no extenderme más. El reino comienza a manifestarse desde el día que tú te conviertes. ¿Y cómo se manifiesta este reino? En gozo, en justicia y en paz. Cuando tú obedeces,
Cuando tú renuncias a todos y empiezas a caminar sin nada, pero con el reino de Dios, lo que caracteriza tu vida es gozo. Una alegría plena que no depende de las circunstancias. Es paz, tranquilidad, estabilidad a pesar de las circunstancias. Y es justicia, obras como las que Jesús hizo. Si estas cosas en nuestras vidas no se están manifestando, si tú estás obedeciendo a Dios, pero no hay gozo, no hay justicia, no hay paz. Si tú estás obedeciendo a Dios, pero mientras obedeces, tus pensamientos es, qué difícil es, estaría mejor de otra forma, uy, es que tal, y hay ansiedad, y hay afán. Seguramente estás obedeciendo, pero en parte guiado por la avaricia, por obtener un beneficio o por cómo te ven los demás. Porque la palabra de Dios me dice, y en esto me anclo, y esto es lo que yo quiero vivir para mi vida, que si yo obedezco al Señor, dejándolo todo, entro en su reino, y si entro en su reino, lo que hay en mi vida es gozo, alegría completa, es paz, estabilidad y es obras de Cristo en mi vida. Gozo, justicia y paz. No temáis. Eres pequeño, eres débil, no tienes grandes capacidades. Quizás te sientes que no tengas fuerza, no quiero echarte para abajo, yo también me siento así. Nos sintamos que no tengamos fuerza, no somos capaces de hacer lo que el Señor nos pide. A veces nos sentimos tan pecadores, tan débiles. Pero el Señor hoy nos dice, entregadlo todo, buscad el reino de Dios y no temáis, no os afanéis, no estéis con ansiosa inquietud, porque no tenéis necesidad de nada, porque no hay nada que os falte. Yo ya os he dado el reino, el gozo, la justicia, la paz, un destino eterno, seguro, inconmovible, inmarcesible, que no puede cambiar. Eso es lo que tú tienes en tu vida. Eso el mundo no lo tiene. Por eso, ante las dificultades se achanchan, se entristecen, se suicidan, se deprimen, toman pastillas. Pero tú, en medio de la dificultad, recuerdas, Él es mi pastor. Recuerdas, si busco el reino, el resto es añadida. Recuerdas que tu seguro, tu ancla, tu seguridad no está atada. No está atada a una mesa, una silla, una casa, una persona, sino está atada al mismo trono de Dios. Y lo único que te mantiene en la tierra es el Señor. Vende todo lo que posees. Da limosnas y no temas, no te angusties. Di hoy chao a la ansiedad. Porque el Señor es tu pastor. Porque sabe de qué tienes necesidad. Y estoy siendo en esto. Es necesario que se quede marcada en tu mente, en tu corazón y en tus manos. Y porque el reino de Dios, y Ezequiel seguramente seguirá hablando de esto el domingo, el reino de Dios, y no hemos hablado de qué significa que tú camines con el reino de Dios, que es otro tema. El reino de Dios, Dios te lo ha dado. Vamos a orar. Te invito a ponerte de pie.